En este vídeo te voy a enseñar a tejer esta preciosidad de mini pulpo. 3 centímetros de pura monería, pero mira qué cosa más bonita vamos a tejer en este vídeo. Es súper sencillo, lo vas a tejer en nada de tiempo, lo vas a tejer súper rápido y vas a poder tejer un montón de ellos. En los colores que tú quieras. Si te gusta, quédate conmigo, que lo vamos a tejer ahora mismo. Yo voy a utilizar una aguja de 3 milímetros porque no quiero que me quede muy grande, lo quiero para llaverito. Vamos a comenzar tejiendo un anillo mágico de 8 puntos bajos. Si no sabes tejer el anillo mágico, te dejo arriba una tarjetita donde te va a llevar al tutorial, donde te explico paso a paso cómo hacer el mejor anillo mágico para iniciar tus amigurumis. En la vuelta número 2 vamos a tejer un aumento en cada uno de los puntos, así que terminaremos con 16 puntos bajos. Vamos a tejer un aumento en cada uno de los puntos, es decir, 2 puntos en un mismo punto. En la vuelta número 3 vamos a tejer un punto y en el siguiente un aumento. En el siguiente un punto y en el siguiente un aumento. Continuamos con esta secuencia hasta terminar la vuelta con 24 puntos bajos. Ahora de la vuelta 4 a la 8, es decir, durante 5 vueltas, vamos a tejer únicamente puntos bajos. Esta vuelta y 4 más, solo tejemos puntos bajos, sin aumentos ni disminuciones. Solo puntos bajos. Tenemos que terminar con los mismos puntos que tenemos ahora, 24 puntos bajos. En la vuelta número 9 vamos a comenzar con las disminuciones. Vamos a tejer un punto y una disminución. Un punto y una disminución. Y vamos a continuar con esta secuencia hasta llegar al final de la vuelta con 16 puntos bajos. Una vez hayamos tejido toda la vuelta, vamos a guardar este hilito que es del anillo mágico, se va a quedar aquí dentro. Vamos a rellenar el cuerpo del pulpito y vamos a cortar porque aquí ya no vamos a tejer más. Fíjate, esto va a ser el cuerpecito del amigurumi y es que va a ser súper chiquitín, me encanta, adorable. Para tejer los tentáculos comenzamos con un anillo mágico de 8 puntos bajos. Una vez tengamos el anillo mágico cerrado, vamos a tejer un aumento en cada uno de los puntos. Vamos a terminar la vuelta con 16 puntos bajos. Bien, ya tengo mis 16 puntos. Antes que nada, lo que voy a hacer es esconder este hilito del anillo mágico para que no me moleste. Vale, ya tengo mis 16 puntos listos. Lo que voy a hacer es coger el pulpito, ya lo tengo relleno, y este hilito también lo voy a esconder. Vale, ya tenemos las dos partes listas y lo que vamos a hacer es esto, mira, las vamos a unir de esta manera, ¿vale? Entonces voy a coger mi aguja y ahora lo que voy a hacer, vamos a trabajar con el punto popcorn y antes de nada lo que voy a hacer es pasar mi aguja por debajo del hilo, o mejor dicho, la lanita por encima de la aguja. Y voy a introducir, mira, la aguja en un punto, en el primer punto de la tapita y aquí en este punto, por ejemplo. Realmente me da igual en qué punto es y saco.
a través de los dos puntos, ¿vale? Tanto del cuerpo como de la tapita. Y voy a repetir esta operación 3 veces más. Paso la lanita por encima de la aguja y voy a insertar en el mismo punto, ¿vale? Todos los puntos van a ir en el mismo sitio, ¿ves? Ahí inserto de nuevo mi aguja. Puede que parezca un poco costoso, pero ya verás que el resultado va a merecer la pena. Lo que te digo, inserto en la tapita e inserto en el mismo punto del cuerpo del pulpo y saco. ¿Ves? Y voy a ir guardando los bucles en la aguja sin tejerlos. Los voy a tejer al final todos juntos, ya verás. Me quedan 2 más. Paso la lanita por encima de la aguja y vuelvo a insertar. Aquí ya, como se me van acumulando los bucles, cuesta un poquito, pero mira, me ayudo, paso y aquí en el mismo del cuerpo. Cojo lanita y saco. Y ahora sí, una vez tengo todos los bucles en mi aguja, voy a coger lana y voy a pasar por todos los bucles a la vez. ¿Ves? Voy a hacer una cadenita para que se queden ahí fijos. Y ahora, en el siguiente punto, tanto de la tapita como del cuerpo, voy a tejer un punto enano. Y esta es la secuencia que vamos a seguir. Mira, en el siguiente punto vamos a hacer otro punto popcorn. Paso lana por encima de la aguja, inserto en el siguiente punto de la tapa y en el siguiente que me toca del cuerpo, saco y lo guardo ahí. Voy a hacer esto 3 veces más. ¿Ves? Enrollo la aguja con la lana e inserto en el mismo punto, tanto de la tapa como del cuerpo. Los 2 puntos a la vez. Saco lana y me guardo el bucle ahí. Otra vez. Una vez más. Y ahora sí, cuando ya tengo todos los bucles en mi aguja, cojo lana y paso por todos los bucles a la vez. Tejo una cadenita al aire y en el siguiente punto, tanto de la tapita como del cuerpo, tejo un punto deslizado o enano. Y aquí tendría mi segundo tentáculo, ¿vale? Vamos a hacer juntas uno más y el resto te los dejo a ti. Si tienes dudas, echas hacia atrás y ves estos 3 puntos que hacemos juntas, porque el resto es exactamente igual y vamos a seguir la misma secuencia hasta terminar de cerrar nuestro pulpo. Si te das cuenta, lo que estamos haciendo es evitar costuras tejiendo la tapita y el cuerpo a la vez. Una vez más. Paso la lana por encima de la aguja e inserto en el siguiente punto de la tapita y del cuerpo. Saco lana y guardo el bucle. Si te fijas, son estos 2 bucles que teníamos más 4 que vamos a añadir. Son 6 en total. Otra vez. Cojo lana e inserto en los 2 puntos y saco. Otra vez, 2 veces más, ¿vale? Esta, inserto y saco. Una vez más, paso, inserto en los 2 y saco, ¿vale? Siempre tapa y cuerpo. Cojo lanita y paso por todos los bucles a la vez. Tejo una cadenita al aire y en el siguiente punto, tanto de la tapa como del cuerpo,
tejo un punto enano, ¿vale? Mira, y así nos van quedando los tentáculos. Tenemos 3, tenemos que tejer 5 más, ¿vale? Un punto popcorn, un punto deslizado, un punto popcorn, un punto deslizado. Y nos tiene que cuadrar porque aquí hemos dejado 16 puntos y nuestra tapita es también de 16. Así que vamos a terminar y te veo al final. Una vez tengas todos los tentáculos ya tejidos, lo que tienes que hacer es tirar y cortar. Y lo único que nos queda es esconder este hilito. Ahora lo único que tienes que hacer es elegir la parte que más te guste y ponerle una carita. Yo creo que lo voy a dejar así. Sí, creo que lo voy a dejar así. Y le voy a colocar aquí los ojitos. Lo voy a hacer de una manera muy fácil y muy sencilla. Lo único que voy a hacer es con una aguja voy a coserle un par de cuentitas a modo de ojos. Y voy a tomar de referencia estos 3 tentáculos que tengo aquí, ¿vale? Estos 3 van a ser los que me sirvan de guía para colocarle los ojos, ¿ves? Uno y otro, 3. Y nada, simplemente, mira, voy a pasar la aguja con un poquito de hilo y voy a coger una cuenta. No sé cómo se llama en tu país, shakiras, cuentitas, bolitas. Déjame en los comentarios el nombre por el que lo conozcas. Y ahora simplemente lo que voy a hacer es pasar la aguja hacia el otro lado, ¿ves? Manteniendo la distancia, manteniendo lo que es la guía de los 3 tentáculos. Aquí tengo mi ojito, voy a coger otra cuenta y se la voy a coser. Y ahora lo único que voy a hacer es ir pasando la aguja de un lado a otro para reforzar para las pestañitas. Mira, lo paso el hilo en paralelo y ahora este hacia abajo y me voy al otro ojito. El otro ojito lo mismo, pero voy a salir ya para hacerle la pestañita así en paralelo y de aquí me voy al puntito en diagonal, ¿ves? Y de aquí hacia abajo y ya voy a perder el hilo. Mira, ¿ves? Y ahora sí pierdo el hilo, lo escondo. Y si quieres hacerle una boquita, pues mira, yo lo que voy a hacer es voy a sacar la aguja. Si te fijas aquí tengo 3 puntos, 1, 2 y 3. Voy a sacar la aguja por este y la voy a introducir por este otro, ¿vale? Teniendo en cuenta que son 3, pues saco la aguja por el primero y la inserto por el tercero. Mira, hago así y la voy a insertar por el tercero y la voy a sacar justo en este punto de en medio. Mira, ¿ves? Mira, y ahora lo que voy a hacer es voy a acomodar la boquita. He introducido, si te has fijado, el bucle y ahora voy a volver por el mismo punto donde he tejido, por el mismo punto por donde he sacado la aguja, la voy a insertar. Y ahora sí que sí, voy a perder el hilito. Mira, tiro así un poquito, acomodo la boquita
Estiramos un poquito. Y listo. Y este es el resultado. No me digas que no es súper adorable. Le puedes poner cualquier otra decoración, como siempre. Ya sabes que quien lo hace decide todo. Decoración, colores, todo al gusto. Y ahora solo faltaría engancharle un llaverito y a triunfar con esta monería de amigurumis. Si te ha gustado el vídeo y vas a tejer esta monería de pulpitos, déjamelo en los comentarios. También un me gusta y suscríbete al canal para no perderte los siguientes vídeos. Nos vemos. ¡Agur!